Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por privilegio de poder compartir con ustedes lo que Él me ha enseñado. Y les pido por favor que nos pongamos en pie para dedicarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, porque un día más hemos despertado, Señor. Un día más, Señor, tú has enviado tu soplo de vida hacia nosotros. Te bendecimos, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, por las cosas que aún, Señor, estás preparando para nosotros, lo que nos vas a dar, Señor. Gracias, Padre, por los que vienen en camino, por los que estamos aquí reunidos en este momento contigo, Señor. A ti sea la honra, la gloria. Señor, pon guarda en mi boca, que yo hable solo lo que tú quieras hablar, Señor. Que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo, Señor, como me hablaste a mí, Señor. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estamos, vamos a leer el tema de ahora es un corazón agradecido. Y vamos a leer en Génesis, capítulo 1, versículo 2. Solo voy a leer la primera parte que dice ahí. Y la tierra era caos y vacía. Se pueden sentar. Gracias. Un día que yo iba de camino al trabajo, siempre suelo hablar con el Señor en el camino y últimamente pues siento que me ha estado hablando bastante y hay cosas que yo he notado o veo en la gente y yo le hago preguntas al Señor, que a veces por qué son así, por qué son bien apartados o por qué a veces yo veo que son un poco serias. Y el Señor me dijo, te voy a explicar, me dijo. Y en el camino Él me dijo, lee Génesis capítulo 1, que es lo que acabamos de leer, pero lo leí hasta que llegué a donde yo me estaciono para ir al trabajo, porque en el camino no podía. Entonces, lo leí y le dije al Señor, tuve tiempo para estacionarme, leer, y le volví a preguntar, ¿en qué quiere decir esto? Le digo, y me dice, vaya, tú me preguntaste sobre la gente que ves, que hacen y todo, pero no vamos a hablar de la gente, me dijo, vamos a hablar de ti. Y me dijo, antes cuando tú no estabas en mis caminos, tú no tenías un corazón agradecido. Y te voy a explicar cómo te fui limpiando poco a poco ese corazón. Y la figura que él me mostraba era un terreno grande, donde había mucha maleza, arbustos, y yo me recuerdo que, no sé, yo estaba viendo como el paisaje, veía el terreno, a lo lejos era todo montaña, y él me decía, vaya, te voy a explicar que en ese terreno hay oro, me dijo, pero el proceso que se lleva para buscar oro, me dijo, es empezar a quitar toda esa maleza, me dijo. Los mineros lo primero que hacen es, ven el terreno y todos esos arbustos, toda la maleza, lo empiezan a quitar poco a poco. Empiezan a, traen sus máquinas, empiezan a arruinar el terreno. Pero el Señor me decía, imagínate que ese terreno es tu corazón, me dijo. ¿Cuánta maleza tenías antes de venir conmigo? Sí, me preguntaste sobre la gente, me dice, pero quiero mostrarte tu corazón, me dijo. Cuando tú no estabas en mis caminos, tú no creas que yo no veía lo que hacía, me dice. Hay mucha gente que cree que no veo, pero yo sí veo lo que están haciendo fuera de mí. Y una de las cosas que tú hacías, me dice, era trasnochar, andar para arriba y para abajo. Quizás no tenías vicios, pero ese era tu vicio. Entonces él me decía, al quitar toda esa maleza, los mineros descubren todo el terreno y ellos dicen, hoy sí vamos a sacar oro. Y me decía el Señor, pues no, me decía,
así no es. Si han descubierto lo superficial, me dice. Yo ahorita, me dice, en tu corazón he trabajado lo superficial, pero en ese terreno está congelado, me dijo. Y le digo yo, ¿cómo así que está congelado? Y me decía, o sea, de nada sirve quitarte toda la maleza, que quizás escuches mi palabra, me dice, pero tu corazón está tan frío, me dice, que no penetra mi palabra. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los mineros? Me dice, en ese mismo terreno, ellos traen sus máquinas. Y hasta me puse a investigar y vi las máquinas que ocupan. Y hay unas que le llaman 360, que esa tiene de toda herramienta. Y en una de las máquinas, en la parte de atrás, tiene como una cuchilla. Esa cuchilla lo que hace es empezar a abrir el camino. El terreno es amplio, es grande. Entonces empieza a abrir como un terreno, a rastrillarlo todo, el terreno. Pero está tan congelado que a veces se quiebra esa cuchilla. Y él me dice, a veces el corazón está tan congelado, me dice, tan frío, que cuesta que mi palabra entre. Y entonces me dice, los mineros siguen y siguen, cambian las cuchillas. Eso puede tardar días, semanas, meses y hasta años, me dice, en que logren hacer eso. Pero cuando ellos ya terminan de rastrillar el terreno, ¿tú crees que ya sacan oro de ahí? Sí, le dije yo. No, pues no, me dijo, todavía no. Lo que hacen es dejar el terreno, lo que hace cuando está rastrillado, hay una capa que se llama permafrost. ¿Y qué significa el permafrost? Es hielo congelado o tierra congelada. ¿Y qué es lo que hacen ellos al rastrillar? El mismo sol, el efecto que hace es que empieza a descongelarlo. Y me dice, y el sol no es el sol. En este caso, me dice, es la palabra, es mi palabra, que está abriendo en tu corazón y lo está haciendo calentar, me dice, para que tú puedas experimentar lo que yo quiero enseñarte. Cuando pasa el proceso de descongelamiento, le digo yo, entonces, hoy sí, oro. No, me dice, todavía no hay oro ahí. ¿Y por qué? Le digo yo, porque tienen que sacar todo ese terreno y llegar a la grava buena, como le dicen los mineros. Y me decía el Señor, una de las cosas que yo empecé a quitar en tu corazón fue lo tacaño. Porque yo sí antes, hermano, era porque ya no, me considero que ya no soy tacaño, pero sí yo preferiría las cosas gratis y yo no compraba nada. Yo veía las cosas y no lo compraba y me decía el Señor, eras tacaño. Y lo otro es que me decía, y que era como avaro, o sea, era tacaño, pero sí quería tener las cosas, o sea, dinero, material. Y me decía, esas fueron una de las cosas que yo te fui quitando poco a poco. Te fui descongelando, me dice, y lo que tienes que hacer es seguir leyendo mi palabra para que ese corazón no se vuelva a congelar. Otra cosa que me dijo él, otra cosa que yo te quité fue el rencor, porque me decía, yo veía tus acciones, me dice, o sea, quizás tú no lastimabas a las personas, pero tu desprecio o como ignorar a las personas los lastimaban. Quizás tú no decías nada, me dice, pero eso lastimaba. Y ahí yo le decía, sí tienes razón, Señor, o sea, todo lo que me has quitado, todo lo que me has enseñado. Y le digo yo, ¿cómo no puedo ser agradecido contigo por, quieras o no? Pues, o sea, yo sé que no se me ha quitado todo eso, pero le digo al Señor, poco a poco vas trabajando cada etapa en mi corazón, que yo quisiera que la gente lo notara, porque todavía aún en el trabajo me dicen que soy muy serio, y yo solo me pongo a reír, y le digo, Señor, me dicen que soy serio, pero no sé, quizás así soy yo, le digo, pero yo le digo, tú poco a poco me vas a ir moldeando quizás mi rostro, no sé, le digo, algo tienes que hacer. Y el Señor me mostraba
cuando yo estaba platicando con él, miren, yo sentí tan largo el tiempo que yo platiqué con él, pero realmente fueron como 15 minutos que yo estuve parqueado. Y él me decía, un hombre con un corazón agradecido es David. Y le decía, pero ¿y qué te decía David? Le digo yo, para yo también entrar en ese tema. Y me llevó a Salmos 51:10. Yo estoy en la versión Unidad. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y afirma de nuevo tu aliento dentro de mí. Y aquí también en la Unidad decía, dame pensamientos correctos e inclinaciones correctas. Y yo le decía, Señor, pero mis inclinaciones nunca han sido malas, le digo, ¿cómo no? Siempre hay maldad, me dice, pero ustedes no lo ven, pero lo tienen que ir como moldeando, me dijo, conforme yo les voy hablando, según les voy enseñando, ustedes van moldeando su corazón. Bueno, en este caso me habló a mí directamente. Y me decía, bueno, sigamos con el proceso porque todavía ni te has descongelado completamente, me dijo. Entonces seguíamos en el proceso de la tierra y después me mostró una figura que esa tierra o esa grava lo llevan a una máquina que le llaman tolva. ¿Y qué es lo que hace la tolva? Lo que hace la cargadora, el camión, es poner toda la tierra en esa máquina y esa máquina lo que hace es, como quieras o no, hay piedras, hay rocas, se van en el camión. Pero en la tolva echan toda la tierra y lo que hace la tolva es que esas piedras grandes no las deja pasar. Y me decía el Señor, hay muchas cosas que yo te he quitado, se te han ido unas piedras grandes, me dice, pero yo te voy limpiando poco a poco, me dice. No creas que todavía estás al 100%, que estás limpio, pero vas en el camino, me dijo. Y me decía el Señor, bueno, ok, me decía, sigamos, me decía, cuando esa tolva limpia esa grava, lo mandan por una banda transportadora. Esa banda lo que hace es que cuando todavía no entiendo por qué lo tienen que mandar para arriba y después para abajo. Pero sí sé que cuando llega hasta allá arriba, hay otra máquina que tira agua y esa agua está limpiando la grava. Yo le decía, Señor, ¿y por qué tienen que limpiar la grava? O sea, ¿cómo la van a limpiar? Le digo, si es grava. Y me decía, sí, me dice, pero el ejemplo que yo te estoy dando es que como yo te voy a limpiar tu corazón. Y fue cuando me dijo, cuando te bautizaste, ahí fue cuando yo te limpié toda esa grava que traías. Todas esas piedras, me dice, que tenías, quieras o no, me dice, yo las fui quitando, las fui limpiando. Pero no termina ahí el proceso. Después de que tú estabas ahí en esa limpieza, digamos, esa purificación con el agua, o sea, yo entendí que fue el Espíritu Santo quien me limpió. Y le digo yo, sí, Señor, le digo que tiene razón, pues le digo, o sea, fue moldeando mi corazón de tal manera que hay cosas que yo todavía no lo había percibido y quizás ni lo había visto. Y me dice, ya ves, pues me dice, o sea, todavía estás en el proceso de tener un corazón limpio. Y me decía, sigamos, vaya. Cuando pasa la grava de que ya se está lavando, pasan por otra máquina que siempre es de la misma tolva, pero esa empieza a vibrar, la máquina. Y me decía, esa vibración, me dice, es cuando yo los estoy poniendo en disciplina, me dice. O sea, ¿qué es lo que hace esa máquina? Empieza a vibrar y empieza a separar las otras piedras que se fueron y como el oro se pega en las piedras, yo estoy tratando de separar el oro de esas piedras, me dice. Entonces ya le decía, ¿y qué sucede? Le digo yo, si aún esa grava se ha quedado pegada en el oro, le digo. Y me llevó al ejemplo esto no se lo di, hermanas, pero es Segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículo 25.
Y aquí dice, pero Ezequías no correspondió al beneficio que se le había hecho, porque su corazón se había ensoberbecido, por lo que hubo ira contra él, contra Judá y sobre Jerusalén. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué había pasado aquí con Ezequías? Y lo que sucedió fue que el rey de Asiria los estaba amenazando que iba a tomar la ciudad. Al final, para no hacer tan largo esto, el Señor entregó al rey, o sea, no hicieron nada, Ezequías lo derrotó, o sea, el Señor lo derrotó, pero le dio a Ezequías ese privilegio. Y lo que sucedía es de que después vinieron varias ciudades y le empezaron a hacer ofrendas al Señor ahí en Jerusalén, pero lo que sucedió fue de que a Ezequías le traían presentes, así dice la traducción, le traían presentes. Y lo que sucedió con Ezequías es que el corazón de él se fue vanagloriando. Él se fue como diciendo, por mí fue, como que él hubiera hecho todo. Y se le olvidó que Dios era el que había hecho de que nos sucediera eso. Y aquí también relata de que Ezequías cayó enfermo. Y ahí dice siempre en la segunda de Crónicas, capítulo 32, el verso 26, dice, sin embargo, Ezequías se humilló en su corazón junto con los habitantes de Jerusalén. Aquí quiere decir que hasta los de Jerusalén se estaban como vanagloriando, diciendo de que que por ellos habían ganado la guerra y cuando no fue así. Y más adelante dice, y la ira de Jehová no volvió más sobre ellos en los días de Ezequías, porque aquí, versículos atrás, el Señor les dijo de que a raíz de eso, la ira de él se iba a encender contra ellos. Y a raíz de que Ezequías se humilló en su corazón, ya el Señor lo perdonó. Y aquí sí el Señor a mí me hablaba y me decía, hay tantas cosas, me dice, que hoy ya no me habló tanto de atrás, de cómo yo empecé a caminar con él, sino que ya en el día a día. Porque él me dice, quizás tú no dices nada, me dice, pero en tu corazón, me dice, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? Me decía. Y a veces, y con la prédica del domingo y con las profecías, yo le decía al Señor, tienes razón, Señor, porque ya más o menos había hecho el tema de ahora. Yo le decía, sí, Señor, tienes razón, hay muchas cosas en mi corazón que todavía tengo que cambiar. Y no solo yo, sino que mis acciones hacia mi familia o las personas que me rodean. Porque a veces, como me dice mi esposa, ella siempre me aconseja y me dice, no espere que las personas hagan las cosas como usted las hace. Y a veces eso me choca porque digo yo, a veces es tan fácil hacerlo, pero cada quien es un pensamiento diferente. Y siempre ella me corrige, me aconseja. Y le digo al Señor, gracias, le digo, porque no se queda callada, pues me dice las cosas cuando me las tiene que decir. Y es lo que me decía el Señor, tienes que ir cambiando esas cosas de tu corazón, me dice, porque ya no te enojes tanto, me dijo así prácticamente, porque últimamente, hace como 2 semanas, quizás seguidas, bueno, mi esposa es testigo y todos los días, todas las noches, yo llegaba con dolor de cabeza, todas las noches. Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿y por qué? Le decía yo, ¿y por qué? Y yo no me había dado cuenta que todos esos días, a las 12 de la noche yo terminaba de trabajar. Venía a la iglesia, cenaba y seguía trabajando. Llegué a un punto de que sí, la cabeza, un lunes yo sentí que ya el Señor me llevaba de ese dolor de cabeza. Y yo le decía, Señor, ya no puedo seguir así, ¿qué hago? Le digo, ya no trabajes de noche, me dijo. Ya no trabajes de noche, pero es que si yo no trabajo de noche, yo siento que no avanzo, le digo, no salgo con las cosas. Tienes un problema, me dijo, que no estás poniendo las cosas a mis pies. No me estás pidiendo que te ayude en las soluciones rápidas. Y yo le decía, Señor, pero hay cosas que me piden de hoy para mañana. Sí, me dice, pero ¿y si vengo ahora? Me dice, sí, tienes razón, le digo, no me tengo que afanar.
Y yo leyendo, pues leyendo todo lo que a veces leo diario. Y me decía, ya no trabajes de noche, me dice, si, ¿qué ganas? Me dice, bueno, lo que te estás ganando, me dice, es enfermarte. Estás acortando tu vida, me dice. ¿Qué estás haciendo con tu familia? Me dice, y sí, tienes razón, le digo, y yo trabajo. Y me dice, y me preguntaba el Señor, ¿acaso te pagan horas extras por desvelarte? No, le digo. Y entonces me dice, ¿qué prefieres? O sea, no voy a trabajar de noche, le digo, tal vez hasta las 10, le digo. No, me dijo, deja de trabajar, me dijo. Y así literal, a veces hasta los sábados y los domingos yo me ponía a trabajar y yo le decía, Señor, le decía, qué bárbaro soy, le digo, ¿cómo salgo rápido? Sí, pero te estás matando, me dijo así, prácticamente así me dijo. Y le dije, sí, Señor, tienes razón. Y hace 2 semanas me propuse ya no seguir. Hermanos, sin mentirles, el sábado y el domingo sentí tan aburrida la tarde que yo quizás decía, me voy a dormir, me voy a obligar a dormir, pero en mi cabeza estaba trabajar y trabajar. Ya había dejado físicamente el trabajo, pero mentalmente todavía no lo he dejado y todavía me cuesta. De hecho, anoche me iba a poner a trabajar, no, dije, no voy a trabajar, y me puse a estudiar. Y yo le decía, Señor, le digo, gracias, le digo, porque lo que yo he estado viniendo haciendo así de dejar el trabajo, o sea, ya no trabajar de noche, siento que el día me está abundando más. Pues sí, me dice, estás renovando las energías, ya tu corazón ya no está tan acelerado, porque yo le decía, bueno, me regalaron unos té, que para qué, hermano. Yo dije, este té me va a dormir. No, hermano, a mí no me duerme el té, a mí me dio energía. Y me tomé 2 una noche, ¿para qué? Bueno, ahí está mi esposa testigo que no le dejaba dormir. Y yo le decía al Señor, no es posible, le digo, de que si el té es un relajante, a mí no me relaja. Sí, me dice, pero es que tu corazón, tu cerebro, me dice, está tan energético, me dice, que o te detengo, me dijo. Y fue lo que pasó ese lunes, que un dolor de cabeza, bien me acuerdo que vine aquí a la reunión, pero yo andaba un dolor de cabeza que ni verme yo mismo quería. Y llegué a la casa y yo sentía de que, no sé, sentía bien raro el cuerpo, no sé, yo sentía que ya no pensaba. Y al día siguiente que me levanto, le digo a mi esposa, mire, no me ve frentudo, le digo, porque yo sentía mi cabeza así. Y me dice, no está frentudo, me dice, pero es que no siento nada ni adentro, le digo, siento como hueco, le digo, mire, si no se me salió el cerebro, le digo. Pero yo sentía la cabeza, hermano, sin mentirles, no sentía nada, pero esa sensación, no sé, la sentí pero tan horrible, que en la madrugada yo le dije al Señor, bueno, Señor, le digo, si hoy tócale. Y yo solo me puse a pensar en a quién le iba a dejar las cosas y cuáles cosas, digo yo, sí. Pensando en cosas que ni tenía, yo todavía pensando yo en la noche eso, y no, le digo, Señor, de verdad que o haces algo conmigo, o yo cambio, le digo, porque ya no puedo seguir así. Entonces a raíz de eso yo siento de que todavía me cuesta, pero ya no trabajo de noche, gracias a Dios. Me está abundando el día. Y lo otro que quizás era un poco el perfeccionismo, que yo no delegaba, o sea, no pedía ayuda en el trabajo. Y empecé a pedir ayuda. Tengo un par de compañeros que les digo yo, ayúdenme con esto. Y siento yo que eso me ha aliviado un poco la carga, pero sí, hermano, les digo, no lleven trabajo a la casa en la noche, eso es. Al final, pues yo decía, estoy joven, aguanto, pero no, la verdad que no aguanté. Había un momento de que hasta mi carácter sentía de que, no sé, ya me sentía pesado, yo mismo me sentía pesado. Y a veces me daba temor contestarle a mi esposa porque decía yo, así como que ando todo eléctrico o nervioso o estresado, puedo responder mal, decía yo. Y bueno, hoy con mi esposa hemos tomado de estar saliendo noche, o sea, tampoco nos vamos a fiesta ni nada. Nos vamos a veces a caminar al parque o algo así, pero
Y yo le digo a ella, necesito que salgamos, le digo, yo necesito oxigenarme, le digo, y olvidarme del trabajo. Lo que a mí una vez me enseñaron es, los problemas de la casa se dejan en la entrada del trabajo y el trabajo se deja en la entrada de la casa. Yo no lo hacía, o ya lo hago. Entonces, sí, a veces me escriben en la noche, pero ya es mínimo que me escriben y me preguntan cosas, pero esas son las cosas que yo le digo al Señor, que yo estoy agradecido con Él porque tantas cosas que me ha quitado, o sea, siento yo pues, que poco a poco voy mejorando, no soy perfecto, sé que todavía Él me sigue enseñando y yo le digo al Señor, a veces, la verdad que yo, no sé, quizás no estoy muy afanado ahora en lo material, pero sí le digo de que a veces el Señor, cuando menos uno se espera, Él se muestra y yo le digo, Señor, yo no esperaba esto que me estás dando, le digo. Y Él me decía, solo dame las gracias porque te estoy enseñando, me dice, todavía estás aprendiendo, tu corazón todavía no está descongelado del todo, me dice, porque todavía falta un proceso. Y continuando con el proceso de la minería, cuando terminan, digamos, como el turno de estar lavando la grava, de estar limpiando, cuando ya terminan todo y apagan la máquina, la grava y el oro quedan en una alfombra. Y esa alfombra lo que hace es que como ahí también circula agua, como es bien delgado el peso del oro, lo que hace es que se queda en la alfombra y sacan la alfombra. Y le digo, Señor, le digo, en ese proceso, le digo, ya pueden ver el oro. No, me dice, todavía no. Porque lo que hacen es llevarlo a otra máquina, a otro proceso. No, Señor, le digo yo. ¿Y por cuál proceso voy yo? Le digo. Y me dice, bueno, me dice, tienes que verte tú por dónde vas, me dice. Y le digo, no, Señor, yo creo que todavía estás arrancando maleza, le digo. Pues lo que le quiero decir es que al final, cuando ya terminan de lavar la alfombra, le echan como un químico y empiezan a calentar el oro. Y me dice, ahí me dice, es cuando ya tú ya puedes ir viendo los frutos, me dice, que yo no te los voy a decir, me dice, ni tú te vas a dar cuenta, la gente van a empezar a decir cosas, quizás no te lo van a decir a ti, me dice, pero ahí es cuando realmente me dice, ya voy como limpiando ese corazón y te falta, me dice, la verdad que te falta, estás aprendiendo, porque a veces yo le digo al Señor, así como David, Señor, le digo yo, ¿y por qué no acabas con esa gente? Le digo. Y después le pido perdón porque yo me baso o me escudo en David, pues David lo dijo, le digo, o sea, y yo te digo, Señor, perdóname, le digo, porque a veces yo pienso así, le digo yo, y mi corazón, le digo yo, o sea, puedo aparentar, le digo que me veo buena persona, pero bueno, solo Dios. Y le digo yo, ayúdame, le digo yo, a controlar mi corazón, porque sí a veces pienso cosas que sí quisiera decirlas, pero le digo al Señor, contrólame, le digo yo, detén mi lengua, le digo, mi boca, que yo no voy a dañar a nadie, le digo, voy a servir de tropiezo. Y en el trabajo últimamente me está pasando mucho. Le digo al Señor, dame sabiduría, le digo yo, cómo abordar a esta persona, le digo, o cómo decirle, o cómo zarandearlo, le digo, que están pasando estas cosas y no te estás dando cuenta. ¿Cómo se lo digo sin que él se sienta ofendido, ni que sienta que yo tengo algo contra esa persona? Porque cuando yo los llamo solitos para hablar con ellos, se ponen bien pálidos y le digo, si yo no les voy a pegar, les digo, solo les voy a hablar. Esas son las cosas que le digo al Señor, no quiero que la gente perciba eso de mí, sino que te vean a ti, le digo, pero yo sé que es un proceso, falta. Y yo le decía al Señor, yo siempre quiero estar agradecido contigo, le digo, con las cosas que me das, con las cosas que no me das,
o con las cosas que tú estás preparando, le digo, porque tus promesas ahí están, le digo yo, y yo me agarro de las promesas. Y otra cosa que le dije al Señor y a tus discípulos le dije yo, le dije yo, ¿qué hiciste con ellos cuando ellos se enojaban, le digo? Y él me llevó al pasaje donde los discípulos quisieron, como que le dijeron, acaba con todo el pueblo, con toda la gente. Y el Señor les dijo, yo no he venido a matar y destruir. Y me dice el Señor, yo no he venido a eso, me dijo, te estoy limpiando tu corazón, tenés que seguir adelante. Y me llevaba siempre en Ezequiel al capítulo 36, verso 26. Y ahí decía, ahí dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un aliento de vida nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y yo le decía, ¿cómo así, Señor? O sea, voy a ser carnal, le digo. No, me dice. Aquí lo que quiere decir es que Él poco a poco va a ir suavizando el corazón. Me dice, va a llegar un momento en que vas a ser tierno. Yo dije, puro pollo de aquel va. Y me dice, no es por ahí. Me dice, vas a tener un corazón tierno que ni tú te vas a dar cuenta, me dice, de las cosas que vas a hacer. Y yo le digo, bueno, Señor, sí, me falta bastante aprender. Le digo, o sea, mi corazón todavía no está listo, lo estás preparando. Y me decía el Señor, lo que te tienes que cuidar es, porque el proceso de la minería ahí termina, pero ¿qué sucede cuando termina el proceso de la minería? Ellos lo que hacen es, dejan todo limpio y vuelve a crecer la maleza. Y me dice, eso tienes que evitar, que te vuelva a crecer esa maleza. Sí, yo sé que hay situaciones, hay circunstancias, me dice, pero solo lee mi palabra, acércate a mí, yo te voy a dar la solución, pero ya no trates de actuar por ti mismo, ni creas saberlo todo, porque a veces yo explico cosas en el trabajo y me ha pasado y me dicen, sí, eso ya lo sabíamos. Entonces quedo como mal y le digo yo, sí, Señor, tienes razón. Ahora lo que hago es, espero que todos hablen y si nadie ha dicho lo que estoy pensando, lo digo. Entonces me dice el Señor, o sea, sí, me dice, tienes que ir aprendiendo a controlarte, me dice, ya no trabajar de noche porque te pones todo loco, no loco, sino que, sino todo eléctrico, que no sé, hermano, yo quisiera que me grabara mi esposa y me vieran cómo me pongo si no estoy quieto, pues, y a veces no me controlo y ando para arriba y para abajo, y me duermo a las 12 de la noche y me levanto a veces a las 6, o no me quiero levantar y digo yo, no puede ser, digo, si me estoy desgastando realmente. Y no les digo que el trabajo es malo, sino que todo a su tiempo y con equilibrio. Y esa es una de las partes que yo le doy gracias al Señor, porque sí me está enseñando a cómo controlar esa parte del trabajo, porque, bueno, yo ni vacaciones me quiero agarrar y le digo, ¿y qué voy a hacer? Digo, yo en la casa. Y a veces pido vacación y estoy trabajando, preguntándole a medio mundo y tal cosa, y tal cosa. Hasta que una vez creo que ni nadie me contestó, hasta que me dijeron, descanse. Y eran quizás como las 11 de la mañana. Descanse, me dijeron. Y yo así, tienen razón, pues. Y ahora, bueno, hoy, supuestamente mañana tenía descanso. Y supuestamente. Y digo yo, no, yo voy a venir. No, es que usted se va a quedar. No, es que yo voy a venir. Le digo, no, es que usted se va a quedar, me dice. Y me dice, ¿y por qué quiere venir? Me dice, ¿cree que las cosas no van a seguir si usted está o no está? Me dice, sí, quizás, le dije yo, pero, pues sí, pero tenemos una tal reunión. No, yo voy a ver cómo hago, usted quédese, me dijo. Pero entonces no van a estar escribiéndole y yo soy el que les escribo. Y bueno, hasta ahorita no sé si voy a ir o no voy a ir porque no quedamos en nada claro, pero yo le digo al Señor, ¿cómo voy a recuperar energía si no descanso?
tengo más de 12 años de no pedir vacaciones y todos los días a lo mismo, a lo mismo. No, le digo, Señor, ya ponme un alto y ese día que, si ese lunes no se me olvida que yo ya le dije al Señor, allá voy, creo que ahí fue donde Él me habló y me dijo, ya ves, me dice, o sea, yo no quiero esto para ti. Tienes que buscar ese equilibrio en el trabajo, en la casa. Y los problemas siempre van a haber, me dice, pero tranquilo, se van a ir resolviendo poco a poco. Y, y es lo que he estado haciendo, hermano. Yo le digo al Señor, de verdad le digo yo que solo con leer ese pedacito de Génesis, le digo yo, no, Señor, ¿cómo estaba mi corazón? Le digo, un caos, le digo, realmente era un caos. Porque así está en la unidad, dice, y la tierra era caos y vacía. Y le digo, sí, Señor, la verdad es que mi corazón estaba en caos, le digo, yo no lo había visto, le digo, imagínense que yo todavía la semana pasada le decía a mi esposa, me quiero meter a la universidad, le digo, me quiero meter a clases de inglés, le digo, quiero trabajar, le digo, quiero leer la Biblia, le digo. Y le digo, ¿y en qué momento lo voy a hacer? Ya después del dolor de cabeza, dije yo, ¿en qué momento lo voy a hacer si, si ni yo mismo me he organizado? Y le digo, no, Señor, le digo, para empezar a ir a la universidad tendría que ir de noche. Y creo que no es justo pues quitarle ese tiempo que veo a mi familia. Y le dije al Señor, no, Señor, le digo, si hasta aquí, le digo, sin un título, tú me has llevado hasta aquí, le digo, no sé por qué mi afán de estudiar, le digo, si la verdad, le digo, que tú eres el que da la sabiduría y tú me puedes guiar de cómo ir haciendo las cosas, le digo, no me tengo que afanar, le digo. Y el inglés, pues le digo al Señor, pues a algo vas a hacer, le digo, me voy a morder la lengua y voy a aprender a hablar inglés, no sé, le digo. Pero no me quiero afanar, es lo que les quiero decir, no afanarnos y encontrar ese punto donde el corazón sea agradecido por las cosas que tenemos, por las cosas que vienen, porque el Señor me habló en general y me dijo, a la iglesia, Visión de Fe, va a venir algo bueno, algo nuevo, y yo quiero que estén preparados. Traten, me dijo, de ir quitando todo eso que no me agrada, ir quitando esa maleza, me dice, que por ahí hay que empezar, me dice, a quitar ese orgullo o ese malestar hacia las otras personas, el rencor, me lo insistía, el rencor, y perdonarme, decía él, tienes que perdonarme, dice, y solo así realmente vas a tener un corazón agradecido y vas a prosperar, pues me dice, si mis promesas ahí están y yo quiero que todos las tengan, me dice, pero es un proceso. Y yo le digo al Señor, revélame en cuál proceso de la minería estoy ahorita, porque yo creo que ni he llegado ni a la banda transportadora todavía. Y le digo yo, ayúdame, Señor, le digo yo, cuídame de mí mismo, de no afectar a las demás personas. Si de verdad he hecho algo, les pido perdón a todos públicamente, pero no quiero ser esa piedra de tropiezo, pues si el Señor a mí me dijo que vienen cosas buenas, nuevas, y yo quiero verlo, yo quiero recibirlo, yo quiero estar presente y quiero estar sano para cuando eso suceda y que todos pues podamos verlo y podamos gozarnos cuando llegue ese momento. Y eso, hermanos, es lo que el Señor me hablaba. Y yo le digo al Señor, en ese momento yo le dije, qué bárbaro eres, Señor. Yo te pregunté por otras personas y salimos hablando de mí. Y me dice, pues sí, me dice, y así es, me dice. ¿Para qué vamos a hablar de otra persona? Me dice, sí, primero tú, me dijo. Y le digo, sí, tienes razón, le digo, tienes mucha razón, le digo. Así que yo estoy agradecido con el Señor porque me está enseñando, estoy aprendiendo, me está corrigiendo, me está enderezando, me está equilibrando. Y pues eso, hermanos, es lo que traía esta noche para ustedes de parte del Señor.
al primero que le habló fue a mí, pues, y todavía cuando me vaya le voy a preguntar a dónde estoy y a ver si me dice. Si no me dice, porque quizás ni he llegado todavía que me quite la maleza, pero ahí vamos, hermanos. El Señor es bueno, es misericordioso porque me permitió vivir y, como decía aquí un texto, me dio aliento nuevo de vida y no puedo estar más agradecido que por eso, por despertar nuevamente y ya no sentir pues ese dolor de cabeza y esa angustia pues de que en ese momento yo no pensé en nadie más que bueno, Señor, de verdad les digo, hermanos, yo sentía que me iba. Y no pensé ni en mi familia, ni que, bueno, si amanezco ahí, bueno, mi esposa sabe qué tiene que hacer, bueno, enterrarme. Pero aquí estoy por misericordia de Dios y por su nuevo aliento de vida. Y el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y vamos a orar por las ofrendas. Señor, te doy gracias, Padre, porque me hablaste, Señor, y yo sé que estoy en un proceso, Señor, todavía de purificación de mi corazón. Sé, Señor, que no soy perfecto y tú lo sabes. Me vas guiando, Señor, en el camino. Te pido por mis hermanos, Señor, también de que vayas purificando sus corazones, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en sus vidas, Señor, que sea rema en nosotros. Te bendigo, Señor, por las ofrendas que se recogerán esta noche, Señor, sabiendo que tú lo multiplicas, que todos los compromisos, Señor, son cancelados en tiempo, Padre. Te bendigo, Señor, por este lugar, Señor, donde nos podemos reunir, donde te vemos a ti, Señor, pero principalmente, Señor, que sepamos que tú estás en nuestro corazón, Señor, y que tú nos estás limpiando, Señor, para un momento tener un corazón agradecido, Señor, y darte a ti siempre la honra y la gloria, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.